Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Aumentó la cantidad de mujeres trabajando en los puertos bonaerenses. La cantidad de mujeres que trabajan en el Consorcio de Gestión Portuaria de la provincia de Buenos Aires creció 4 puntos porcentuales durante el año 2023, según el relevamiento de géneros en esos ámbitos realizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense. El informe también reveló los espacios y proyectos con perspectiva de género en los puertos, como por ejemplo, el 38% cuenta con protocolos contra violencias de género. Para hablar sobre el rol y el espacio de las mujeres en ámbitos laborales que eran mayoritariamente masculinos, estamos comunicados con Jessica Aspis, directora provincial de Planificación e Infraestructura Portuaria. Bueno, hola Jessica, ¿cómo estás? Y bueno, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme a contarles un poco de este trabajo que venimos llevando adelante. Jessica, el ámbito portuario es un sector eminentemente masculinizado y la conformación de los planteles de trabajo de cada uno de los consorcios de gestión no escapa a esta lógica, ¿no?, histórica. ¿Cómo nace la idea de poner en marcha puertos en clave de géneros? Bien, sí, exactamente. Bueno, un poco surge, como bien vos decís, por esta premisa, ¿no? Como al asumir la gestión en el año 2019 con el gobierno del gobernador Axel Kicillof, y un poco también derivado de la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, ¿no? Con la creación del Ministerio en su momento de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, tanto a nivel nacional como en la provincia. Y bueno, al asumir la gestión, como ustedes decían, en un sector que se conoce, se sabe, eminente e históricamente masculinizado, entendíamos que teníamos que tener un programa en específico para transversalizar la perspectiva de género en el ámbito portuario en particular. No, es como que todo lo tenemos naturalizado, que es un lugar que hay hombres, Claro, ¿no? es un estibador, ¿no? La idea del trabajador de puerto es un estibador, un tipo de cargabolsas, como Exacto. Exactamente, y tal cual como decís, muy asociado a la división sexual del trabajo, ¿no? Totalmente. Como a la necesidad de un atributo en específico, como puede ser, por ejemplo, la fuerza, como en este ejemplo del estibador, como una limitante para realizar una tarea o no, que capaz que históricamente tenía alguna relación a principios del siglo o en el siglo pasado, o en el anterior, mejor dicho, siglo XIX, a principios del siglo XX, pero hoy en día con la mecanización del trabajo, con obviamente la evolución de la mujer en los ámbitos públicos y el trabajo, esta dinámica obviamente ha cambiado, y justamente el relevamiento surgió como la primer política que teníamos la necesidad de implementar en el marco de este programa, que lo denominamos Puertos en Clave de Géneros, y que me parece muy importante destacar que lo llevamos adelante con referentes territoriales de cada uno de los puertos públicos de la provincia. En la provincia de Buenos Aires tenemos 8 puertos públicos comerciales, así que el programa lo llevamos adelante desde la subsecretaría, pero también con una referente a cada uno de los puertos, que son ellas, digamos, las que mejor conocen cada uno de los territorios y cada una de las dinámicas de esos puertos. Y como les decía, esta premisa, este titular de sector masculinizado, pero creíamos que como primera iniciativa era importante ponerle un número a esto de, bueno, sector masculinizado. Y nos encontramos en ese momento, fines de 2019, principio de 2020, de que no había ningún número que diera cuenta de esta situación, ni siquiera a niveles internacionales. De hecho, los primeros relevamientos en este sentido se iniciaron durante el año 2020 y 2021, pero nosotras ya teníamos unos primeros resultados en el año 2021, que iniciamos este relevamiento de géneros, que para nosotros también fue una primera herramienta de visibilización. No podemos cambiar una realidad si no sabemos cuál es la realidad de base, ¿no? Y sobre las cuales tenemos que pensar en particular las políticas públicas a llevar adelante. Y ahí, bueno, los primeros números que vimos, bueno, ustedes recién lo mencionaron, fue por suerte en algún punto, ¿no? Porque en realidad es producto de las políticas que llevamos adelante los últimos 4 años, que entre 2021, que fue el primer relevamiento, y el 2023, que fue el segundo relevamiento, la situación cambió positivamente. Hay una mayor incorporación de mujeres, no solo en la actividad portuaria como trabajadoras en el ámbito portuario, que además
quiero destacar esto, son sectores muy importantes en lo que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades en las cuales están insertos. Y las mujeres en esas comunidades, en general, digamos, la principal salida laboral suele ser la actividad educativa o la actividad municipal. Entonces, poder incorporar a las mujeres en la actividad portuaria, sectores de mucha atracción del desarrollo, donde incorporan mayores capacidades, y obviamente que tiene que ver con otros niveles salariales, ¿no? También, ¿no? Que siempre hablamos de la segregación horizontal, que quizás hoy en día no encontramos diferente remuneración a igual tarea, pero lo que solemos encontrar es que las mujeres no acceden a las mismas tareas que los hombres. No. Claro, eso, Y un eso ejemplo también. un ejemplo muy claro de esto, que es como el sector donde más lo vimos, nosotras vimos que sobre todo en 2021, había una poca participación de mujeres en el sector portuario, pero en general eran en estas áreas o sectores o tareas asociadas a las mujeres en la división sexual de trabajo, como puede ser sectores administrativos, áreas de limpieza, áreas de comunicación o de recursos humanos. Y cuando veíamos en sectores netamente operativos, como trabajadores de muelle o operadoras de equipos, en el año 2021 había 0 mujeres trabajando en muelles 0 mujeres. Mirá el número. 0 mujeres, Ujú. 0. Y solo un 3% de operadoras de equipo. En el segundo relevamiento, cuando comparamos, y de vuelta, producto de las políticas que llevamos adelante, vimos que la participación de mujeres en el trabajo muelle aumentó al 40%. Claro. Y en el caso de operadoras de equipo, al 39%. Esto es un salto muy Sí, no, significativo. de 0 a Claro. estos números que estás diciendo, un montón. Eso te iba a preguntar, ¿qué trabajos realizan las mujeres dentro de la actividad portuaria y los cargos que ocupan? ¿Hay cargos ejecutivos en este momento? Sí, mira, en primer lugar, bueno, cuando asumió el gobernador Kicillof en la provincia en 2019, lo primero que se hizo fue, como una política definida, fue tener mujeres presidentas de consorcios de gestión portuaria, de puertos públicos, que hasta ese momento no había existido ninguna. En ese momento, bueno, asumió la presidenta del puerto de Oxud y el puerto de San Nicolás, 2 mujeres, y también, bueno, se sumó una presidenta en ese momento en el puerto de Olivos, que es un puerto recreativo. Y este año, con esta nueva gestión, ahí sí sumamos una presidenta más en un puerto comercial y alcanzamos a 3 presidentas de puerto, sumando el puerto de Quequén, que ahora está presidido por Jimena López, en la provincia de Buenos Aires. Igualmente, más allá, digamos, de lo que tiene que ver con la decisión política, porque los presidentes y presidentas de los puertos públicos son designados por el gobernador, sí, como parte del programa también medimos la participación de mujeres en los diferentes cargos jerárquicos de los puertos públicos y trabajamos también, obviamente con mucha decisión política también de estos presidentes y presidentas, en ampliar esa participación. En el año 2021, la participación de mujeres en cargos jerárquicos en los puertos públicos bonaerenses era del 23% y en el 2023, que fue nuestro segundo relevamiento, esta participación mejoró en un punto porcentual, alcanzando el 24%. Parece poco en términos porcentuales, pero obviamente implica un montón de mujeres que pudieron acceder a cargos jerárquicos y sobre todo también se impulsó la participación de mujeres en los directorios, ¿no? Que hasta ese momento, digamos, hasta nuestra primera gestión, por decirlo de una manera, sobre todo la participación de mujeres en directorios era a partir de la presidenta que era designada por el gobernador. Y ahora si les cuento un poco, digamos, en qué tipo de tareas. Claro, ¿qué tipo de incorporaron tareas las también mujeres. nos gustaría saber? Sí. Exactamente, en los puestos operativos se incorporaron mujeres guincheras, que es operadoras de grúas, balanceras también, que operan las balanzas fiscales en los muelles. También se incorporaron inspectoras de muelle, que es una tarea muy importante y también con mucha calificación. Y después también en otras tareas que tienen que ver también como, bueno, seguridad e higiene y otros sectores que en general también con mucha predominancia de hombres en esos puestos. Y esto, como también para agregar algo más de lo que tiene que ver este cambio, ¿no? De incorporación de más mujeres en puestos operativos, en puestos bien portuarios, en algunos casos implicó tener que adaptar los vestuarios en los muelles, ¿no? Que quizás Claro. había solo vestuario de hombres y ahora, bueno, hubo que construir
el vestuario apto para que mujeres puedan también tener su espacio para cambiarse y prepararse para alistarse para realizar sus tareas, ¿no? Seguro. Y Jessica, ¿qué políticas públicas pueden implementarse para proteger los derechos en la comunidad portuaria? Bien, mira, nosotras cuando planificamos el programa y las políticas, planteábamos la problemática desde dos aspectos. Por un lado, desde el acceso, ¿no? Esto que decíamos, promover la incorporación desde acciones acciones de afirmación positiva, de mayor incorporación, también de capacitación, ¿no? Porque en la mayoría de los casos también está atravesada la cuestión de no tener el acceso a la formación, entonces propusimos diferentes talleres de formación en asociación con otras áreas de gobierno, como por ejemplo en Mar del Plata se promovió talleres de formación para soldadoras navales, por ejemplo. Pero también abordamos toda la cuestión que tiene que ver con que esa inserción sea en ámbitos laborales libres de violencia, ¿no? Y en ámbitos masculinizados, para nosotras creíamos que la sensibilización y la capacitación, así como la elaboración de protocolos para abordaje de situaciones particulares o la conformación de los equipos para abordar estas situaciones, eran también aspectos fundamentales para que esta inserción sea en la práctica con pleno derecho y con, obviamente, como decía antes, libres de violencia y que sea una inserción efectiva, que puedan realmente insertarse en los ámbitos laborales donde, como siempre, fueron predominantemente masculinizados. En algunos casos incluso vimos algunas reticencias y resistencias también, claro, que con el devenir de las acciones que fuimos llevando adelante, las fuimos sorteando. Obviamente Claro. que el camino es largo. Estamos viendo poner casos de que no hay lactarios, las licencias extendidas por los primeros meses de crianza para los chicos por parte de las mujeres todavía no se han logrado del todo, no hay jardines maternales o lugares para dejar los chicos donde van a trabajar, es decir, cosas que todavía hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la elaboración de protocolos fue una de las líneas de trabajo. Ahí articulamos con los 8 puertos comerciales, digamos, públicos de la provincia, con áreas de gobierno del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, para hacer una asistencia en la elaboración de estos protocolos y de la conformación de los equipos. Y, por ejemplo, hemos logrado que 2 puertos más, digamos, cuando empezamos la gestión, había un solo puerto público con protocolo y en el año 2023 ya teníamos 3. Y nuestro trabajo, nuestras líneas de trabajo para los próximos años consisten justamente en seguir transitando este camino para alcanzar a que los 8 puertos públicos de la provincia cuenten con sus protocolos y sus equipos de abordaje. Y lo mismo, bueno, con lo que tiene que ver con ya sea tener jardines en las organizaciones o bien tener algunos reintegros para jardines maternales y paternales o incluso algunas facilidades como licencias extendidas. En este caso también, obviamente, nos falta mucho camino por transitar en lo que refiere a reintegros por gastos en jardines maternales y paternales. Ahí también pudimos alcanzar de 4 consorcios que habíamos relevado en el 2021 que contaban con eso. En el 2023 tenemos 6 puertos ya de los 8 que cuentan con estas facilidades. Y obviamente que esto, como para explicar, los consorcios de gestión portuaria son como el órgano administrativo, en algunos casos cuentan con muelles públicos también, pero en ellos también desempeñan su actividad empresas privadas que cuentan con terminales. Y un poco la línea es que el trabajo que hacemos con los consorcios de gestión portuaria también pueda ser replicado e inspirado también para las empresas, ¿no? Que no llegue solo al sector portuario del ámbito público, sino también que pueda alcanzar a todo el sector portuario. Y Jessica, hay una pregunta que queremos hacerte que me parece importante, porque se habló en este último tiempo, si los sueldos son los mismos para hombres y mujeres. Sí, bueno, un poco es, en general no vemos discriminación salarial por los mismos puestos, lo que sí vemos históricamente es esta segregación horizontal, Sí. donde en lo que veíamos era donde las mujeres, y acá no estoy hablando de diversidades, ¿no? Pero también las diversidades también, digamos, no están incorporadas en el sector portuario. Tanto en el relevamiento del 2021 como en el 2023 tenemos una persona trans solamente trabajando en el ámbito portuario bonaerense. Y como les decía, bueno, encontramos esto, que no había acceso a aquellas tareas donde la remuneración era mejor o incluso, como les decía antes, a los cargos jerárquicos. Y ahí sí, bueno, a través de la capacitación, a través de, en algunos consorcios, plantear ciertos cupos para
al abrirse una posición, como esto que fue inspectoras de muelle o balanceras, que ciertos cupos puedan ser ocupados por mujeres, ¿no? Para que también puedan acceder a esos puestos y a esas remuneraciones. Jessica, te agradecemos mucho los conceptos. Jessica es la directora provincial de Planificación e Infraestructura Portuaria. Ha estado con nosotros conversando y también haciendo un relevamiento de lo que es el trabajo de las mujeres en los puertos. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.